Hasta mi último aliento. Nunca supe que mi esposo se había distanciado no porque no me quisiera, sino porque estaba profundamente enamorado de mi mejor amiga. Se habían amado toda la vida. Nunca pudieron estar juntos. Aún así, decidieron ser fieles el uno por el otro. Incluso el esposo de Zoe, un profesor, había vivido como un monje célibe toda su vida. Después de mi renacimiento extendí la mano y le tomé la del profesor. «Me gustas. Estemos juntos». Su mirada oscura y ligeramente. «Perfecta. Siento lo mismo». Nos conocimos al instante. Sin problemas. Pero esta vez fueron mi esposo y mi mejor amiga quienes no pudieron aceptarlo. Atrapadas en un largo cáncer hasta que perdí mis últimas fuerzas. Finalmente cerré los ojos. Pero mi alma no se desvaneció. Simplemente abandonó mi cuerpo. Observé. Incorpórea. Mientras mi esposo, que acababa de cumplir 40, y mi mejor amiga de la infancia se abrazaban con fuerza en la habitación del hospital. Parecían un par de cisnes entrelazando sus cuellos. Susurrando palabras tiernas. Noé. No estés tan triste. Dawn ya se fue. Zoe. Me alegro de tenerte todavía a mi lado. De ahora en adelante seré yo quien se quede contigo. En lugar de Dawn. Incluso te daré un hijo para que te haga compañía. No necesitas reemplazar a nadie. El que siempre he amado. Siempre has sido tú. Noah. Yo también te amo. Preciosa. Realmente preciosa. Si no fuera un fantasma ahora mismo, habría aplaudido a la descarada pareja. Recordé cómo el esposo de Zoe murió de cáncer de estómago, aunque ella no estaba muy afectada por ello. Fue Noah quien lloró. Osling andaba por ahí organizando el funeral en su nombre. Incluso me lo contó. Ahora está sola. Deberíamos cuidarla. La consolé entonces. Y ella dijo, nunca te amé de verdad. ¿Sabes? Tienes mucha suerte, Dawn. Tengo muchísima envidia de que tengas a Noah contigo. Fui demasiado tonto para entender lo que quería decir. La abracé y le dije, todos somos familia. Si te hace feliz, puedes tratarlo como a tu esposo también. Cuando dije eso, no noté cómo la mano de Noah temblaba y volcó el plato. No vi cómo Zoe lo miraba con ojos llenos de anhelo. Ahora estoy mirando hacia atrás. Lo que dije fue totalmente inapropiado. 20 años de matrimonio, 20 años. Y nunca me di cuenta de que habían estado merodeando a mis espaldas todo este tiempo. La amargura y el resentimiento en mi alma se fusionaron en una fuerza tan poderosa. Me arrastró hacia las profundidades. Cuando abrí los ojos de nuevo. Volví hace 20 años a una caf. Los 4. Mis amigas y yo. Estábamos sentados a una mesa en una cita a ciegas. Frente a mí estaba Hugh. Aún joven. Con rasgos delicados y gafas con montura dorada. Parecía un personaje de manga. De mi vida anterior. Zoe había dicho que no le gustaban todos los chicos. Después de la cita, tomó la iniciativa de contactar a Hugh. Y pronto se casaron. Mai terminó con Noah. El tipo brusco que sobró y al que nadie más le prestó atención. Después de un tiempo paseando por las calles, nos consideramos bastante decentes y finalmente nos casamos. Pero mirándolo ahora, pude ver claramente que Noah tenía los ojos clavados en el dolor de la pequeña todo el tiempo. Decidí actuar primero. Aunque no pudiera conquistarlo. Al menos salvaría a Hugh. Sería una buena acción. Hugh. ¿Verdad? Me pareces muy majo. ¿Quieres dar un paseo conmigo? Zoe me miró sorprendida. Normalmente la dejo elegir primero. Hugh no dijo nada al principio. Pensé que me rechazaría. Pero luego dijo: claro. Se levantó e incluso me recogió la mochila. Vamos. No fue hasta que estuvimos lejos de la caf que finalmente recuperé la cordura. Lo miré. Un poco nerviosa. Perdón por lo que dije. No me digas que no quise decir eso. ¿Que no quise decir?
Hugh sonrió levemente ajustándose las gafas con el índice. Listo. ¿No quieres tener una cita conmigo? Su sonrisa hizo que toda la lógica en mi cabeza se dispersara como pájaros. Solo quedó el latido atronador de mi corazón. Siendo sincero, Hugh no encajaba con los estándares de belleza actuales. Era demasiado delicado. Demasiado refinado. Parecía alguien que no sería de mucha ayuda con el trabajo manual. Pero su mirada me hizo latir el corazón con fuerza. ¿No crees que no soy lo suficientemente bueno para ti?, pregunté. Hugh rió entre dientes. Creo que eres maravilloso. Listo. Por los próximos días. Zoe no vino a buscarme, probablemente demasiado ocupada enamorándose de Noah. No me molesté en preguntar. Me lancé a salir con Hugh. En aquel entonces, las relaciones no eran tan fluidas. Salir con alguien consistía principalmente en pasear por la calle y hablar de la vida y los sueños. Cuando le dije que tenía que dejar la escuela para apoyar a mi hermano menor. ¿Y cuánto me arrepentí? De repente me interrumpió. ¿Qué? ¿Presentar el examen de admisión a la universidad otra vez? Listo. Dijo. La educación será cada vez más importante. Tenía razón. Había estado tan concentrada en evitar a Noah y Zoe que me había olvidado de esto. Pero después de ser ama de casa toda la vida, no tenía ni idea de estudiar. Dudé. ¿De verdad crees que puedo? Me tomó la mano. Créeme. Listo. Puedes hacerlo. Justo cuando me senté en casa, oí que alguien gritaba afuera. Cuando fui a la puerta, Zoe estaba allí furiosa. Listo. ¿Por qué me robaste a Hugh? ¿Qué? A diferencia de mí, que envejecí prematuramente por cuidar a mis hermanos, Zoe siempre había sido alegre. Una chica romántica. Siempre pensé que ella y Hugh solo se distanciaron después de casarse. Después de todo, una vez me casé con Noah. Estábamos ocupados con nuestras propias vidas y no los veíamos mucho. Noah era un trabajador cualificado. Ganaba bastante dinero. Y no era el típico macho. Incluso era considerado. Cuando estaba embarazada, él llegaba temprano a casa para cocinar. Me frotaba los pies cuando me sentía mal. Habla conmigo. Zoe lo vio una vez y dijo con envidia, tú no es muy dulce. Sonreí. Pensé que Hugh debía estar igual. Y dije. Es un académico. Probablemente sabe ser dulce a su manera. Pero ella solo frunció el ceño y negó con la cabeza. Ni se te ocurra. Es un ratón de biblioteca tan aburrido. No soporto mirarlo. ¿Sabes que su madre me regañó el día de nuestra boda? No dijo ni una palabra. Y por la noche seguía queriendo tocarme. En sus sueños. Me quedé atónita. Así que ustedes dos nunca. No. Zoe levantó la barbilla. Multitud. El cuerpo y el alma de una mujer deben estar alineados para la alegría. De lo contrario, ¿cuál es la diferencia entre nosotras y los animales? En ese momento, no me di cuenta de que había obligado a Hugh a vivir como un monje toda su vida. Solo me contó su sufrimiento llorando después de que Hugh muriera de cáncer de estómago. Entonces, ¿por qué actuaba ahora como si le hubiera robado el amor de su vida? La miré con el ceño fruncido. ¿Te gusta Hugh? ¿Y qué hay de Noah? Abrió la boca, pero no dijo nada. Pero lo entendí. Ay, estás enfadada porque llegué primero. No importa quién sea, siempre y cuando yo lo elija. ¿Crees que son buenos, verdad? Su cara se sonrojó. Estás diciendo tonterías, Yuri. ¿Qué clase de cartera crees que soy? Entonces, ¿qué quisiste decir? Incapaz de discutir. Hizo un berrinche. No me importa. Ahora me gusta Hugh. Tienes que dármelo. Solté una carcajada. No soy tu mamá. ¿Por qué debería serlo? Aunque fuera un cerdo o un perro. No dejaría que esa serpiente desagradecida volviera a arruinar a Hugh. Mi negativa la hizo patalear con frustración.
Estaba a punto de decir algo más cuando una voz fría cortó el aire. Aunque ella estuviera dispuesta, no estaría de acuerdo. Hugh había regresado. De pie bajo el sauce con el rostro helado, miró a Zoe con desprecio. ¿Y quién te crees que eres para tomar decisiones por mí? ¿Acaso lo mereces? Zoe se puso colorada. Miró a Hugh. Claramente se sentía agraviada. Pero permaneció completamente indiferente. Hugh se acercó y me entregó un juego de libros. Pensé que podría ser un inconveniente para ti comprarlos. Así que te los compré. Su consideración hizo que Zoe ardiera de celos. Se volvió hacia mí con lágrimas en los ojos. Agraviado. Don. Hemos crecido juntos. Siempre te he visto como mi hermana mayor, ¿por qué me robas a Hugh? De verdad quiero estar con él. Te lo ruego, te lo ruego. Por favor. No puedes dármelo. Lloró como una frágil flor bajo la lluvia. Desconsolada. Pero Hugh solo se burló. ¿Estás sordo? Ya te lo dije, aunque estuviera dispuesta a renunciar a mí, no me caerías bien. Su voz estaba llena de desprecio manifiesto. No pude evitar mirarlo. Qué extraño. A estas alturas. ¿No debería seguir sin conocer a Zoe? Seguía absorto en mis pensamientos cuando Zoe se marchó furiosa. Entonces Hugh se giró hacia mí y dijo: No te atrevas a delatarme. ¿Me oyes? Asentí. De acuerdo. Llevé los libros a casa. Pero antes de poder soltarlos, recibí una bofetada en la nuca. Maldita sea. ¿De dónde sacaste el dinero para comprar libros? Mi madre me miró furiosa. Una amiga me los dio. ¿Qué amigo? No me mientas. Robaste de la casa. Estaba furiosa. ¿Estás loca? Ese dinero era para la alimentación de tu hermano. Por fin tiene 2 días libres este fin de semana. Y quería darle una buena comida. ¿Y lo arruinas? Me dio un poco de vergüenza que todo hubiera sido tan borroso ese día. Ya lo había olvidado. Solo recordaba haber aparecido al día siguiente con la cara magullada y maltrecha. Lo cual notaste. Lo siento. Le dije. Los libros que compraste, mi mamá los devolvió. Su expresión se ensombreció al instante. No te preocupes. Te lo devolveré sin duda. No me molesta el dinero. Respondió. Suspiró y no dijo nada más. Esa noche apareció en mi casa con varias bolsas de fruta. No supe que había hablado con mi madre. Pero después de que él se fue, ella estaba radiante mientras me decía que me preparara para la boda. Bueno. ¿Quién iba a decir que mi hija tenía tan buen gusto? Se buscó una profesora. Listo. Nunca lo había dicho en voz alta. Pero ahora. Entró felizmente a la cocina. Una vez que tengas éxito, no olvides cuidar de tu hermano. En fin, después de haber cumplido con I-11. Me iría en cuanto entrara a la universidad. Él y yo nos casamos. Ese mismo día. Cuando trajo fruta a mi casa. En realidad, fue una propuesta de matrimonio. La boda fue apresurada. Pero se cumplió con todos los rituales. Envié invitaciones a Zoe y a Noah. Ninguno apareció. Durante la ceremonia del té, mi suegra me pidió de repente que hiciera una reverencia ante los antepasados de la familia. Al instante recordé que Zoe había mencionado algo sobre que esto era una forma de complicar las cosas. Se me encogió el corazón. Pero obedientemente me arrodillé e hice una reverencia 3 veces. Tan fuerte que podía leer en mi frente. Mi suegra se echó a reír a carcajadas y me acarició suavemente la cabeza. Me puso una pulsera de jade en la muñeca. Nuestra familia es pobre. Pero si tenemos esta reliquia. Ahora es tuya. ¿Qué? ¿Este fue el supuesto acto de intimidación de Zoe? Miré el brazalete de jade verde. Mis sentimientos eran confusos. Me tomó la mano. Mamá te la dio, solo tómala. Una vez que terminaron los brindis y los invitados se marcharon,
la casa quedó en silencio. Me senté en la cama de madera. Una extraña timidez me invade. Curiosamente, desde mi aborto. Noah casi nunca me había tocado. Incluso cuando lo hacía. Después se quedaba en la cama fumando durante siglos. Solo después de morir, descubrí que fue Zoe quien me había dado hierbas que activan la sangre. Lo que provocó el aborto. Salió de la ducha en pijama y se acercó con la toalla para secarme las manos. Bebió bastante, sus labios y ojos estaban rojos. Seductor sin siquiera intentarlo. ¿Qué pasa? ¿En qué estás pensando? ¿Me tienes miedo? Negué con la cabeza, dejando a un lado la maraña de emociones. No tener un hijo podría no ser tan malo, menos apegos. Tengo más miedo de no poder controlarme. Dije. Se rió entre dientes. Ve a bañarte. Ya te calenté el agua. Sonrojándome leí Infostelle y dije, me arrastré hasta el baño. A mitad de la ducha, la luz se apagó de repente. Di un grito. Justo cuando entró con una vela en la mano, se detuvo atónito. Cuando por fin habló, su voz estaba ronca. Mi esposa está llena de sorpresas. El resto sucedió con naturalidad. Su calor me devoró. Me derretí como el agua en sus brazos. En el punto máximo de placer, cuando estaba a punto de desmayarme de felicidad, la luz se encendió de repente. Los ojos oscuros de me clavaron con una intensidad feroz. Como si yo fuera su mundo entero. En mi vida anterior, no había interactuado mucho con Solo lo consideraba frío y distante. Dijo que había estado muy ocupado con el trabajo desde que se casaron. A menudo dormía en la oficina. Pasó de profesor a catedrático. Le daba hasta el último centavo que ganaba. Así que siempre era muy rápido, tomando café y comprando. ¿Y él? Murió con solo 2 conjuntos de ropa raídos. Cuanto más lo pensaba, más amargado me sentía. Debió haber sentido mi cambio. Se inclinó y me besó. Don. ¿Qué pasa? Hice algo mal. Me aferré a él con fuerza. Eres maravillosa. Y de ahora en adelante seré aún mejor contigo. Lo prometo. Me besó más fuerte, murmurando algo en voz baja. Cuando intenté atraparlo, solo oí un suave suspiro. Dormir hasta tarde a la mañana siguiente era inevitable. Sonrojándome. Salí de la cama a rastras, pero me jaló. ¿Qué haces despierta tan temprano? Voy a preparar el desayuno. Me abrazó y holgazaneó un rato antes de levantarse por fin. Estabas muy cansado anoche. Duerme un poco más. Cocinaré yo. Mientras observaba las marcas esparcidas por su espalda, enterré la cara en la manta. Quizás casarme con no fue tan malo después de todo. La vida con era tan dulce que casi me olvidé de Zoe. Hasta que un día. Noé vino a buscarme de repente. Para ser sincero. Incluso en ambas vidas. Casi nunca perdía los estribos con Noah. Para aquella época, se le consideraba un buen marido y un padre responsable. Su único delito fue no quererme. Pero cuando se paró frente a mí y me dijo que le devolviera a Zoe, perdí el control. La ira y el odio eran casi incontrolables. ¿Y yo? Fue como si acabara de darse cuenta de lo que había dicho. Abrió la boca, pero dudó un momento antes de murmurar. Entonces me casaré contigo. Su voz se volvió más firme. Pueden divorciarse. Me casaré contigo. Me reí con incredulidad. ¿Y luego? Entonces podremos vivir una buena vida juntos. Noé añadió, no te preocupes, no me importará que ya te hayas casado. Si Dios tuviera visión de rayos X. En ese momento él veía 1000 interrogantes surgiendo en mi mente. Lo miré con asombro. ¿Crees que eres mejor que ¿Y qué le hizo pensar que te elegiría? Exclamó. Porque le debes a Zoe. ¿Qué? Ese día en la fiesta. Fue a Zoe a quien le gustó primero. Eres su mejor amiga, ¿pudiste robarle a alguien que le gustaba? Zoe ha estado llorando todos los días en casa. Incluso se ha enfermado.
Si algo le pasa, será todo culpa tuya. En ese momento estaba seguro de que esos dos estaban locos de remate. Uno no podía dejar de codiciar lo ajeno. El otro era adicto al martirio y al autosacrificio emocional. Respiré hondo, reprimiendo la ira que me hierve en el pecho. Sal. Ya. O te daré una paliza, Noah. Zoe y tú sois una pareja hecha en el infierno. Deberían estar unidos de por vida. Dejen de arrastrar a otros. Eres un santurrón. Un idiota delirante. A Noah lo saqué a patadas. Tropezó al correr y cayó de bruces. Me quedé en la puerta. Manos en las caderas. Riendo a carcajadas. Dios, qué bien se sentía ser la chiquita loca por una vez. ¿Alguien escuchó lo que acabo de decir? Me giré y vi a U, sosteniendo una caja de pasteles, mirándome fijamente. Estaba mortificado. Me devanaba los sesos para pensar cómo disimularlo. Para mi sorpresa, no lo mencionó ni una sola vez durante toda la cena. Después de ducharme, llamé a la puerta del estudio. U estaba sentado, absorto en sus pensamientos cuando me vio. Me hizo señas para que me acercara. Justo cuando me acercaba, me abrazó. Enterró su cara en mi pecho. Esposa. Necesito confirmar algo. ¿Qué pasa? Vale. Las palabras están bien, pero, ¿también tienes que usar las manos? Me mordisqueó el lóbulo de la oreja. Su voz era ronca y baja. Cava, humedece un suspiro bajo. Cava, humedece un suspiro bajo. Cava en el pequeño jardín. Al principio. Todavía estaba aturdido. Me preguntaba por qué el hombre había ido de repente a toda velocidad por la autopista de las insinuaciones. Entonces, como un rayo, me impactó. Abrí los ojos de par en par, ¿eh? Me tapó la boca con una mano. Mis padres duermen. Mi corazón latía con tanta fuerza que parecía a punto de estallar. La tensión romántica dio paso al instante a la incredulidad y la conmoción. ¿Tú? ¿Tú también? Él asintió. Sí. Yo también renací. Con razón. Con razón había aceptado esa cita tan rápido. Con razón sentía esa extraña hostilidad hacia Zoe. Con razón me animó a volver a presentar el examen de admisión a la universidad. Estaba tan abrumada que casi lloré. Es increíble. Es realmente asombroso. La trágica caída de un alma dotada, como un dolor persistente alojado en la garganta. Nunca resuelto. Nunca vengado. Pero ahora. El cielo le había abierto los ojos y le había dado aún una segunda oportunidad. Me apoyé en su pecho y lo abracé lentamente. Me apretó con fuerza. Me llevaron al dormitorio. Nos acostamos juntos. Nuestros cuerpos se apretaban perfectamente uno contra el otro. Su abrazo se sentía seguro. Enraizado. Como si el mundo entero finalmente se hubiera calmado. Con los ojos cerrados, dudé un buen rato antes de preguntarle. ¿Qué pasó realmente entre tú y Zoe en aquel entonces? Zoe me había contado muchas cosas sobre U. Que era frío. Retraído. Arrogante. Es difícil vivir con él. Siempre supuse que por eso su matrimonio fracasó. Pero entonces U dijo que lo habían engañado para casarse. Al principio pensé que yo también le gustaba. Pero en nuestra noche de bodas, se negó a tocarme. Lloró. Dijo que mi mamá la había humillado con una pulsera. Intenté explicarle una y otra vez que mi madre no lo decía en serio. No me escuchaba. Más tarde. Incluso le supliqué. Rebajándome al máximo, pero siempre encontraba la manera de humillarme delante de los demás. Cuando me diagnosticaron cáncer, finalmente me confesó que se había arrepentido del matrimonio casi desde el principio. Pero no soportaba desprenderse de mi título de profesora. Así me arrastró por la vida, hasta que morí. Y aún así, no se detuvo. Mi cuerpo ni siquiera se había enfriado. Y ella ya estaba en los brazos de Noah. Llorando. Besándome, cortando mi perfil y lanzando un amplio suspiro.
Me llamó asqueroso. Dijo que debía estar ciega para enamorarse de mí. Lo dijo todo con tanta indiferencia. Como si estuviera contando la tragedia de otra persona. Pero yo sabía que era suya. Y me dolió. Me acerqué y le di una palmadita en el hombro. Basta. Ya lo sé. Y porque lo supe, me dolió aún más. Me besó suavemente en la frente. De repente susurró, ¿en serio? Ese día. Lo vi. ¿Qué vi? Me incorporé un poco. Me tomó la barbilla y me besó. Profundo y lento. Te vi. Usando tu pañuelo para tapar el agujero de mi camisa. En nuestra vida anterior, él había muerto de cáncer. Pero a diferencia de otros pacientes con cáncer, parecía que simplemente se había quedado dormido. A solo una pared de distancia. Zoe se había estado quejando con alguien. Era tan egoísta. Me dejó viuda tan joven. Mi vida ha sido pura miseria. Miré su camisa gastada en el ataúd. Raída y rota. Esa escena me quedó grabada, este hombre que había sido bueno en todo, excepto en el amor. Su vida había sido solitaria y amarga. Pero Zoe había sido mi mejor amiga. No pude decir nada. Así que saqué mi pañuelo en silencio. Lo doblé con cuidado, tras haber cumplido mi obsesión. Y lo metí en el agujero de su camisa. Devolviéndole al menos un poco de dignidad. Al oír eso se atragantó. Me abrazó con más fuerza. Y me besó de nuevo. Más fuerte esta vez. Y por primera vez. Lloró. Amanecer. Gracias a Dios por ti. Esta vez. Vivamos una buena vida. Solo nosotros dos. Nos abrazamos un buen rato antes de reírme de él. Esa frase para ligar era tan vieja. ¿Cavar, cavar, cavar en el jardín? ¿Cuánto tienes? 5. Se sonrojó. Se rascó la cabeza. Mi alumno me enseñó eso. Me dediqué por completo a preparar el examen de admisión a la universidad. Mientras tanto, él empezó a estudiar informática. El futuro pertenecía a Internet, no podíamos permitirnos perdernos la oportunidad. En medio de todo este ajetreo, llegó la noticia de que Zoe y Noah se casaban. Incluso hizo que alguien entregara una invitación. Me invitaba a una boda. Habíamos pasado la mitad de nuestras vidas tan unidas como hermanas. Nunca me lo imagino y terminaríamos así, destrozados por un hombre. Aún así, quería comprobar por mí misma si casarme con Noah finalmente la haría feliz. El día de la boda. Llevaba un vestido rojo. Su expresión era indescifrable. Noé. Mientras tanto. Estaba radiante. Bebiendo de un extremo a otro del pasillo. Cuando se tambaleó e intentó tomar la mano de Zoe, ella se apartó sutilmente. Capté cada instante. Y no podía identificar la emoción que me azotaba el pecho. Eran alrededor de las 4. Hugh llegó después de clase a recogerme. Llevaba la camisa y los pantalones que le acababa de comprar. Y estaba guapísimo. No pude resistirme a inclinarme para besarlo 2 veces. Justo cuando subía a la bici, mis ojos se cruzaron con los de Zoe al otro lado del patio. Ella también había visto a Hugh y un destello de asombro cruzó sus ojos. Pero Hugh solo me miró. Sonriendo. Se agachó para arreglarme el dobladillo del pantalón y dijo, vamos. Pero días después. Zoe llamó a mi puerta. Incómoda y vacilante. Se disculpó. Dawn. Me equivoqué. Por favor, no me ignores. No dije nada. Solo la dejé entrar para que se sentara un rato. Desde ese día. Parecía olvidar nuestra pelea y se pasaba por allí cada pocos días. A veces cuando llegaba la hora de cenar, miraba hacia la puerta y preguntaba. ¿Hugh todavía no ha salido del trabajo? Qué duro está trabajando. El Hugh por el que ella preguntaba ya había quedado para dar clases nocturnas durante una semana, solo para evitar encontrársela. No destapé sus jueguecitos. Solo sonreí y respondí. Ha estado muy ocupado últimamente.
Llegará tarde a casa. Zoe soltó un suave aullido. Visiblemente decepcionada. La miré y le dije. Noah debería estar en casa pronto. ¿Verdad? ¿No vas a volver a cocinarle? Frunció los labios con desdén. Que se coma lo que quiera. Llega a casa oliendo mal todos los días y aún quiere que lo traten como a un rey. ¡Qué sueño! Le ofrecí una leve sonrisa y no dije nada. Solo después de que se fue, Hugh se atrevió a volver. Frunció el ceño ligeramente. ¿Cuándo vas a pelearte con ella por fin? Estoy atrapado en la escuela todo el día. Te extraño muchísimo. Quizás se debía a toda la moderación acumulada durante toda la vida. Pero el Hugh actual era como un gato adicto al afecto furtivo, pegajoso y reservado. Y sus coqueteos solo se habían vuelto más atrevidos. A veces. Sus palabras me ponían las mejillas rojas de vergüenza. Le di un codazo juguetón. En cuanto termine mis exámenes de admisión a la universidad y llegue su certificado, nos mudaremos a la capital en familia. No estaría bien pelearnos ahora con tantos vecinos. Hugh me besó en la mejilla. Está bien. Lo que mi esposa diga. Por mucho que intentara evitarlo, Zoe finalmente lo atrapó. Era una rara mañana de fin de semana cuando Zoe apareció de repente y llamó a la puerta. En cuanto entró, lo vio sentado en el sofá y corrió hacia él ruborizándose. Hugh. ¿Qué haces aquí? Miró hacia la cocina. Donde yo estaba. Y se apartó instintivamente de ella. Zoe, imperturbable, se sentó a su lado. Nada. De verdad. Acabo de enterarme de que eres profesora. Y hay algunas palabras en mis libros que no entiendo. ¿Me las puedes enseñar? Llevaba un vestido escotado con cuello cruzado. El escote dejaba demasiado al descubierto. Los ojos de Hugh estaban llenos de ira contenida. La miró con frialdad y se levantó. Zoe, ten un poco de respeto por ti misma. Mi esposa está ahí mismo en la cocina. Mientras se alejaba sin dudarlo, los ojos de Zoe se enrojecieron. Apretó los dientes con frustración y giró la cabeza, solo para encontrarse con mi mirada gélida. Sobresaltada. Preguntó con culpabilidad. Dawn. ¿Terminaste de cocinar? Dije con voz suave. Luego añadí, si no lo hubiera hecho. No habría presenciado una actuación tan maravillosa. No sé a qué te refieres. Dijo fingiendo ignorancia. Intentando cambiar de tema. Bueno. Dawn. ¿Tienes tantos libros en casa? ¿Son todos de Hugh? No. Son míos. Estoy estudiando para el examen de admisión a la universidad. Como era de esperar. La expresión de Zoe cambió sutilmente. Forzó una sonrisa. ¿Pero por qué? Ya estás casado. ¿Por qué te esfuerzas tanto? ¿Hugh te está tratando mal? Me encogí de hombros. Para nada. Él fue quien me animó a hacer el examen. Me dijo que una vez que entrara, intentará encontrarme trabajo en su escuela. El rostro de Zoe se ensombreció al instante. En su corazón. Siempre creyó ser mejor que yo. Tenía una necesidad obsesiva de competir. De demostrar que era superior en todos los sentidos. En aquel entonces no lo entendía. Sentía un gran cariño por nuestra amistad si ella quería ganar. La dejé. Si le gustaban los halagos, se los daba. Siempre di un paso atrás por ella. Y aún así. Al final. Aún se atrevía a coquetear con mi marido junto a mi cadáver. Pensándolo ahora. ¿Cuánta de la frialdad de Noah en aquel entonces había sido su manipulación? Qué orgullosa debió estar. Saber que mi esposo le fue fiel. Zoe, ya que te encanta competir. Entonces me aseguraré de que pases el resto de tu vida persiguiendo mi sombra. No me contactó durante varios días. Lo cual fue perfecto, estaba inmerso en el estudio. Cuando volví a visitar a mi madre, la oí decir que al parecer, Zoe se había peleado con su marido. Ahora insistía en presentarse también al examen de admisión a la universidad. No he
Siendo un trabajador cualificado, no lo entendía bien. Pero él le siguió la corriente y le compró unos libros de texto. Después de 2 días de estudio, Zoe estaba tan abrumada que la cabeza le daba vueltas. Se peleó de nuevo con Noah e incluso le dio un golpe en la cabeza. Le dejó una herida grave. Cuando oí eso, no sentí nada más que karma de satisfacción. Así de simple. Me motivó aún más a estudiar. La noche antes del examen de admisión a la universidad, Zoe apareció de repente con una olla de sopa de pollo. Afirmó que era para animarse. Dawn. Hice esto solo para ti. Es de una gallina vieja que mi suegra lleva 3 años criando. Huele increíble, prueba un poco. Agrego la sopa dorada con cuidado. Me temo que no puedo beberla. ¿Por qué no? ¿Te da miedo que le haya puesto algo? Vaya. Qué rápido lo confesaste. Me encogí de hombros. Sí. Me preocupa que lo hayas drogado. Zoe se quedó sin palabras de la rabia. Sus ojos brillaron de resentimiento antes de forzar una sonrisa. Hemos sido amigos por más de 1 década, ¿cómo puedes sospechar de mí? Eso duele mucho. Aquí. Me lo beberé primero si no me crees. Se sirvió un tazón. Se lo bebió de un trago. Luego rellenó otro y me lo ofreció. ¿Ves? ¿Ahora me crees? Viendo su entusiasmo. Sonreí y tomé el tazón. Te creí, te creí. Pero... Antes de que pudiera terminar. La voz de Hugh llamó desde dentro de la casa. Dawn. Tu mamá te busca. Ven rápido. Ya voy. Respondí alegremente. Ignorando por completo cómo la cara de Zoe se tornó morada y verde, me despedí con la mano y seguí a Hugh adentro. Al día siguiente, habiendo cumplido mi obsesión, Hugh se tomó el día libre para acompañarme al examen. Al salir, me dio un termo. Zoe tuvo diarrea toda la noche de ayer y terminó en el hospital. Con esa mente. ¿Cómo dejé que me engañara durante más de 20 años? Me reí. Negando con la cabeza. Pero no te preocupes, no eres el único al que engañó. Mi Tom también hizo reír a Hugh. Extendió la mano y me limpió la comisura de los labios. ¿Verdad? Somos compañeros de infortunio, ambos caímos en el mismo pozo. Que Noé disfrute de esa bendición de ahora en adelante. Viviremos felices. Caminamos a casa de la mano. Lentamente. Disfrutando de la calma. Justo al llegar a la puerta, vimos a alguien agazapado allí como un pollo cabezón. Noah. ¿Qué haces aquí? Era tarde. Y su figura encorvada me dio un pequeño susto. Cuando Noah me vio, su expresión se complicó. Corrió hacia mí. Pero cuando vio mi mano entrelazada con la de Hugh, titubeó. Retrocedió 2 pasos. ¿Por qué? Parpadeé. ¿Qué? Me miró fijamente. Con los ojos encendidos. ¿Por qué lo elegiste? Estaba desconcertada. Porque es guapo y tiene un cuerpo estupendo. Obviamente. No. No es eso. Se supone que eres mi esposa. Lloró. Me agarraste la mano. Dawn. Estabas destinada a casarte conmigo. Incluso tuvimos un hijo, ¿lo olvidaste? Su mano estaba helada. Y su agarre era terriblemente fuerte. Entonces me di cuenta de que Noé también había renacido. Al ver lo agitado que estaba, Hugh me protegió de inmediato. Noah. ¿Qué demonios haces viniendo a casa de otra persona en plena noche? Suelta a mi esposa. Cállate. Es mi esposa. Noé rugió. Vivimos juntos 20 años, la enterré con mis propias manos. ¿Quién demonios eres tú para quitármela? Eso fue todo. No pude contenerme más y le di una bofetada a Noah. ¿Así que recuerdas que era tu esposa? Casi apreté los dientes, forzando cada palabra. Luego cuando coqueteabas con Zoe delante de mi cadáver. ¿También lo olvidaste? ¿No se suponía que eras el amor verdadero?
¿No le fuiste fiel solo por ella? ¿No abusaste emocionalmente de mí? Noah. Estuvimos casados 20 años. No te atrevas a fingir que no sabes cómo me trataste. ¿Sabes por qué morí? ¿Por qué me dio cáncer de pulmón? Fue porque siempre pensabas en Zoe, porque fumabas en la habitación todos los días hasta que me mataste. Solo tenía 40. Maldito bastardo. El odio de mi vida pasada surgió como una ola. Me dejó temblando de pies a cabeza. Este cobarde sin carácter que me había atormentado con su agresión pasiva toda la vida, todavía tuvo la audacia de presentarse en mi puerta. Noah, dije con frialdad. Dime si no hubiera sido por Zoe. ¿Habría perdido al bebé? Mis palabras lo golpearon como una bofetada. Se tambaleó. Su rostro se contorsionó por el pánico. El arrepentimiento. Y la tristeza. Antes de desplomarse de rodillas ante mí con un golpe sordo. Sollozando desconsoladamente. Lo siento. Cariño, me equivoqué. Por favor. Perdóname. No puedo vivir sin ti. El hombre arrodillado allí llevaba ropa de trabajo sucia. El hedor a sudor se le pegaba. Claramente estaba teniendo una reunión de Ofelbe. La vida de casado era... Zoe no lo trataba bien. Era muy distinto a cuando estaba conmigo. Comidas calientes. Ropa limpia. Mimado como un rey. ¿Y ahora Ed? ¿Me extrañaba? ¿O solo extrañaba a una criada interna? Probablemente ni siquiera Noé sabía la respuesta. Hugh y yo nos quedamos mirándolo llorar en silencio. Luego intercambiamos una mirada. Hugh dio un paso adelante y me quitó las manos de encima. Su voz era aguda. Su mirada gélida. Si de verdad te importa Dawn. Entonces compite conmigo de forma justa, pero solo cuando seas un hombre libre. Ahora mismo. Tu esposa sigue en el hospital. Ve a cuidarla. Arrastrarme aquí y suplicar así solo dañará la reputación de Dawn. Con eso. Hugh me jaló adentro y cerró la puerta. Una vez que estuvimos solos, me incliné hacia él y suspiré. Solo para que me acorralaran contra la pared y me besaran. Si Noah de verdad se divorcia. Bromeé. ¿De verdad me entregarías? Ni hablar, dijo con suficiencia. Mentí. Ni siquiera lo pienses. Salieron los resultados del examen de admisión a la universidad. Me admitieron en una universidad de la capital. Después de hablarlo con Hugh y sus padres. Decidimos vender la casa y mudarnos con toda la familia a Pekín. Mientras hacíamos las maletas, nos enteramos de que Zoe había solicitado el divorcio. Esta vez, Noah no intentó detenerla. Lo resolvieron rápidamente. En un pueblo pequeño como el nuestro, el divorcio fue un escándalo. Las calles bullían con rumores sobre quién había sido infiel. Un día, mientras estaba haciendo la compra, Zoe entró a escondidas en casa. La puerta estaba abierta por la mudanza. Subió directamente donde él estaba empacando sus libros. Cuando se dio la vuelta, se quedó atónito al ver a Zoe completamente desnuda. Tirada en nuestra cama. ¿Qué demonios haces? ¿Estás loca? Ponte la ropa. Pero Zoe no se inmutó. Se levantó y se acercó lentamente. Esposo. Sé que has vuelto. Me equivoqué en nuestra vida pasada. No debí haberte ignorado. Se había maquillado. Se había rizado el pelo. Y estaba segura de que su figura era mucho mejor que la mía. Mientras caminaba hacia Hugh, su mirada era seductora y deliberada. En su mente. Era fácil persuadir a los hombres. Seducirlos. Y todo podía arreglarse. Después de todo. Así fue como había hechizado a Noah la última vez, justo delante de mis narices. ¿Por qué no se enamoraría también de ella este aburrido profesor? Con lo que no contaba era con el orgullo de Hugh y su férrea moral. Su rostro se ensombreció. Bajó corriendo las escaleras. Luego salió a la calle gritando. ¿De quién es la cerda que falta? Simplemente entró en mi casa.
Era temprano por la noche, la gente volvía del trabajo y se quedaba en la puerta charlando. Al oír eso, todos entraron corriendo por curiosidad. Zoe ni siquiera tuvo tiempo de vestirse. En segundos, todos, jóvenes y mayores, la vieron. Hombres y mujeres por igual. Cuando regresé con la compra, oí el alboroto dentro y los gritos del piso de arriba. La risa resonó por toda la casa cuando Zoe salió corriendo, envuelta en una manta. Mientras pasaba furiosa junto a mí, me lanzó una mirada venenosa. Al instante lo recompuse y busqué a Hugh con la mirada, solo para encontrarlo apoyado fríamente contra una pared, con los brazos cruzados, observándome entre la multitud de curiosos. Nuestras miradas se cruzaron. Me dedicó una sonrisa pícara. Sus labios formaron una palabra silenciosa. Ven aquí. Me abrí paso entre la multitud y caminé hacia allá. Detrás de mí, la gente murmuraba cosas como, Zoe tiene piernas bonitas. Y tiene una figura espectacular. Pero me perdí en la ternura de Hugh. Tomó mi mano. Orgulloso me dio un beso en los labios. Y dijo, cariño, hoy nos vengué. Este idiota. Me reí y le revolví el pelo. Ni siquiera me inmuté. Mi Hugh es el mejor. Entonces recompénsame como es debido esta noche. Sonrió. Como alas. Los chismes se extendieron por la ciudad. De repente todos se reían de Zoe. Sus padres la humillaron. La encerraron y la golpearon hasta casi matarla. Mi madre dijo que su padre la había golpeado tan fuerte que le desgarró la cara con un bastón, algo que quizá nunca sanaría. Mientras tanto me fui a la universidad en Pekín. Hugh había sido admitido en la misma escuela. Yo estudié literatura. Él estudió informática. Después de graduarse, se quedó para obtener su doctorado. Y yo me uní a una empresa prometedora. Ese primer año, compramos nuestro primer apartamento y trajimos a los padres de Hugh a vivir con nosotros. Con un presupuesto decente. Nuestro piso de 4 habitaciones era más que cómodo. 2 años después Hugh se incorporó al profesorado. Ahorramos algo de dinero y compramos una segunda propiedad pequeña mientras los precios aún estaban bajos. Durante ese tiempo me quedé embarazada. The baby was a little unstable. So it took a long life to rest at home. Hugh's parents were remarkable professionals of their era to go older. Seguían trabajando en excelentes instituciones. Como no querían molestar a nuestra pequeña familia, se mudaron a su vivienda de trabajo. La vida con Hugh era tranquila y cálida. Para compensar todo el tiempo perdido en nuestras vidas pasadas, le regalé guantes, accesorios, cualquier cosa que lo hiciera lucir elegante. Sus alumnos a menudo lo felicitaban por su estilo elegante. A Hugh no le importó. Me dejaba disfrazarme con él a mi antojo porque, una vez que yo fuera feliz, él aprovecharía la oportunidad para hacer un pequeño trato. Ambos habíamos muerto de cáncer en vidas pasadas. Así que nos hacíamos chequeos todos los años. Hasta ahora. Todos los resultados fueron excelentes. Sabía que mi cáncer de Lyme se debía al humo de segunda mano. Pero nunca entendí por qué Hugh se había enfermado. Un día el médico me explicó, el sistema digestivo refleja la salud emocional. El estrés a largo plazo puede causar problemas gastrointestinales graves. Hugh me abrazó y me dijo con dulzura, quizás sea porque estoy realmente feliz esta vez, por eso mi estómago está bien. Aún así, le impuse una dieta estricta. 5 años después de casarnos. Nuestro amor no se había desvanecido con el tiempo, solo se había profundizado. Cuando tenía 7 meses de embarazo, Hugh me llevó al hospital para una revisión prenatal. En cuanto entramos al vestíbulo, oímos voces conocidas discutiendo. No muy lejos. Zoe estaba de pie con una enorme barriguita, señalando con el dedo al hombre frente a ella y gritando. Inútil. Ni siquiera puedes mantener a tu esposa e hijo. ¿Qué clase de hombre eres? La cicatriz en su mejilla se movió grotescamente mientras gritaba, provocando la exclamación de asombro de los transeúntes. El hombre gritó, cállate.
Si no me hubieras obligado a dejar mi trabajo y mudarme a Pekín. ¿Habría tenido un accidente de coche? ¿Estaría incapacitado ahora? Sin manos no puedo trabajar. ¿Y ahora me desprecias? Todo esto es culpa tuya. Maldito gafe. Era Noé. Después de todas las idas y venidas, seguían juntos. Noé parecía demacrado. Su ropa estaba sucia. El cielo se oscureció. Y su manga derecha colgaba flácida y vacía. Su expresión se retorció de rabia. Se abalanzó sobre Zoe. Todo esto es gracias a ti. Podría haber tenido una buena esposa. Un trabajo estable. Tendríamos una casa. Un coche. Sería un ingeniero jefe respetado por todos. Pero lo arruinaste todo. Solo cuando alguien lo sujetó, su furia se transformó en impotencia. Cayó de rodillas, agarrándose la cabeza con las manos. Las lágrimas corrían por su rostro, sin que él supiera si era pena o arrepentimiento. ¿Por qué volviste conmigo? ¿Por qué? Incluso ahora. Seguía pensando que todo esto era solo culpa de Zoe. La mirada de Zoe era fría y vacía. Su tono era gélido al hablar. Lo sabía. Nunca has dejado ir a Dawn. Si tanto te gusta, ¿por qué no fuiste con ella? ¿Por qué te aferraste a mí en tu última vida? Eres de los que quieren comer de la olla sin dejar de mirar el plato. Mereces perder tu karma. El castigo del cielo. En cuanto las palabras cayeron, nuestras miradas se cruzaron. Esta vez no me atacó como antes. Ella simplemente se dio la vuelta y subió las escaleras. Noah permaneció arrodillado en el suelo un buen rato. Su expresión era vacía. Finalmente me levanté y me fui. Hugh y yo intercambiamos una mirada. En silencio acordamos fingir que no había pasado nada. Después de mi chequeo prenatal, me abrazó mientras bajábamos las escaleras. Esposa. Qué suerte tengo de tenerte. Este hombre. Me reí entre dientes y le di un ligero apretón en la mano. Tú también eres increíble, esposo. Sabía que ambos sentíamos la misma sensación de extrañeza después de lo que acaba de pasar. A personas que una vez estuvieron solas y agraviadas. Renacieron a una nueva vida. Ahora se tenían el uno al otro. Y pronto. Un niño que parecía demasiado bueno para ser real. Como un sueño. Quizás ambos queríamos tranquilizarnos mutuamente. Nuestras manos se estrecharon con fuerza. Nuestros dedos se entrelazaron. El calor se filtraba en las grietas de nuestros corazones. Finalmente los calmaba. Justo cuando salíamos del hospital. El repentino y fuerte estruendo. Alguien saltó. Date prisa. Llama al médico. También están sangrando mucho. Mira. No tiene mano izquierda. Quizás la vida fue muy dura. Quizás simplemente se rindió. ¿Dónde está su familia? Suspiró. ¿Quién sabe? Con el rabillo del ojo. Vi esa manga marrón tan familiar. Pero Hugh y yo, como si estuviéramos de acuerdo en silencio, no nos dimos la vuelta. En el estacionamiento. Hugh me abrió la puerta del copiloto. Me abrochó el cinturón de seguridad. Me besó suavemente. Y me puso una manta sobre el regazo. Vamos. Cariño. Vamos a casa. Está bien. Nos vamos. Cariño, vamos a casa a comer algo rico. Atrás quedamos. Un torrente de enfermeras con batas blancas salió corriendo por la puerta. Nunca sabríamos si sobrevivió o murió. Al mismo tiempo. Alguien pasó junto a nosotros. Zoe también llevaba su barriga de embarazada y corría delante. El coche arrancó. Llevándonos cada vez más lejos. Al final nunca estuvimos destinados a recorrer el mismo camino. Fin. Fowler acaba de acoger a una estudiante. En su primer encuentro. La joven se sentó en el asiento del copiloto del coche de Fowler y me llamó provocativamente esposa del profesor. Me sentí incómoda.
Pero Fowler dijo que solo era su alumna. Más tarde. Camino a mi chequeo prenatal. Denham Hamlet, quien se enteró de que estaba embarazada. Llamó a Fowler llorando para expresarle su amor y le dejó una nota de suicidio. Fowler, después de haber terminado mi ensayo, siempre se mantuvo tranquilo y sereno. Perdió la compostura y se estrelló de frente contra un camión. Antes de perder el conocimiento, lo vi con los ojos rojos como la sangre. Ignorando mi vestido blanco manchado de sangre. Y saliendo del coche como un loco y corriendo hacia adelante. Ese día, habiendo cumplido mi obsesión. Fowler no solo perdió al niño, sino también nuestro futuro. Camino a la revisión prenatal, Fowler y yo nos sentamos en el coche en silencio. Mirándonos. No sé desde cuándo. Quienes antes hablábamos de todo, ahora solo queda el silencio. De repente sonó el teléfono. Fowler contestó rápidamente. Al segundo siguiente. Una voz de niña achispada salió del teléfono, la profesora Fowler. Había dibujado demasiado y me siento muy incómoda. Apreté los puños y no dije nada. Sabía quién estaba al otro lado del teléfono. Venom. Soy. El nuevo estudiante de Fowler. Su rostro cambió. Y su tono era severo y dominante. Veneno. ¿Quién te permitió salir a beber? ¿No sabes que tienes una enfermedad cardíaca? Percibiendo el nerviosismo del hombre. Venom rió con una mentira autocrítica. ¿Quién eres para mí? ¿Por qué te importo? ¿No acompañas a tu esposa a la revisión prenatal? ¿Por qué te entrometes en mis asuntos? Titubea. Sabes perfectamente que soy yo. Ya basta. Veneno. Fowler la interrumpió bruscamente. Me miró fijamente. Respiré hondo y dije, no vuelvas a decir esas cosas. Mi esposa está a mi lado ahora mismo. Y no quiero que me malinterprete. Vuelve a la escuela inmediatamente. Venom guardó silencio un buen rato, ¿vale? Lo siento. Titubeé. No quería que la esposa del profesor oyera estas palabras. No se enojará, ¿verdad? Sin embargo. Te lo agradezco mucho. Eres la primera persona que ha sido tan amable conmigo. En mi próxima vida, quiero seguir siendo tu alumno. Al oír los sollozos ahogados que provenían del teléfono, Fowler lo agarró con fuerza y dijo con voz nerviosa, Venom. Ala. ¿De qué estás hablando tonterías? ¿Dónde estás ahora? Venom soltó una suave carcajada. Y su voz parecía venir de muy lejos. Vacila. Ya estoy muy contento en esta vida por haberte conocido. Eso es todo. Adiós. Observando la cara lívida de Fowler mientras marcaba el número una y otra vez. Aunque no me gustaba Venom. Aún así abrí la boca para consolarlo. Venom debería estar actuando por impulso. Te acompañaré. Pero Fowler me interrumpió con un gruñido bajo. No lo entiendes nada. Venom creció en un orfanato. No le queda nada más que yo. Miré a Fowler con expresión atónita ante su mirada desconocida. Mi corazón latía con fuerza. Y solo quería escapar de este espacio cerrado lo antes posible. Antes de poder hablar. Al siguiente segundo. Se oyó un fuerte estruendo. Y fragmentos de la carrocería volaron por todas partes. Antes de perder el conocimiento. Vi a Fowler salir a rastras del coche con la cara llena de sangre. Ignoró mi vestido blanco manchado de sangre. Y corrió hacia adelante como un loco con el teléfono en la mano. Desperté de nuevo en una cama de hospital. Como era de esperar. Quien me vigilaba no era Fowler, sino su hermano mayor. Stalwart. Al ver que me había despertado, Stalwart suspiró aliviado y llamó al médico de inmediato. Después de que el doctor terminó el examen y se fue, le di las gracias a Stalwart. Observé su expresión vacilante. Hablé primero. Sabía lo que iba a decir. Desde el momento en que me desperté. Sabía que el bebé en mi vientre ya no estaba. Las palabras de Stalwart tenían un dejo de preocupación. No estés triste. Eres joven todavía.
Y habrá oportunidades en el futuro. Sonreí con amargura y negué con la cabeza. No habrá futuro. Desde el momento en que Fowler me dejó en el lugar del accidente. No hubo futuro para él ni para mí. Me quedé mirando fijamente la farola que había fuera de la ventana. La imagen de Fowler dejándome en el accidente de coche no dejaba de pasar ante mis ojos. Las lágrimas caían una a una sobre mis manos. Yo era un estudiante pobre patrocinado por la familia Stalwart. En ese entonces acababa de empezar la preparatoria. El día que fui a trabajar a tiempo parcial en un puesto de barbacoa, Fowler y su grupo tuvieron un conflicto con otro grupo de personas. Al principio quería ir y detener la pelea. Pero inesperadamente tropecé y, sin querer, bloqueé una botella de vino que le lanzaron a Fowler y terminé en el hospital. Cuando desperté, estaba de nuevo en el hospital. Un chico alto estaba regañando a Fowler. Al verme se acercó trotando y me miró con preocupación. La mirada sincera e inocente del joven me llegó al corazón. Inconscientemente me sonrojé. Después de eso me atrajo el círculo de Fowler. Quizás porque conocía mi situación familiar. Fowler me cuidaba muchísimo. Me enviaba desayunos diferentes todos los días y me recogía del trabajo y me llevaba a casa sin falta. Todos decían que le caía bien. Pero nunca lo tomé en serio. Entendía claramente la distancia que nos separaba. Él era un favorito del cielo. Y yo era solo un huérfano que había perdido a mis padres y vivía bajo el techo de otra persona. Después del examen de admisión a la universidad, Fowler tartamudeó al confesarme su amor. Delante de todos. Tomé las flores que me dio. Pero no estuve de acuerdo. En cambio solicité admisión en secreto en una universidad lejos de él. Inesperadamente. Fowler vino a buscarme. Cuando lo vi, Fowler parecía un tonto. Le pregunté a todos en el campus si conocían a una chica llamada Luminary. En ese momento se me enterneció el corazón. Aunque sabía que nuestro futuro era sombrío, aún anhelaba este breve momento de luz. Fowler y yo sobrevivimos a la relación a distancia. Después de graduarme de la universidad, Fowler me llevó de vuelta con la familia Stalwart. La familia Stalwart no me aceptó. Al mirar la herida en la frente de Fowler, rota por un jarrón, retrocedí. Pero Fowler dejó atrás con firmeza el rugido furioso del padre de Stalwart y me llevó de la mano. Sin embargo, nunca pensé que un día, la persona que dejaría atrás sería yo. Estuve 2 semanas en el hospital. Durante ese tiempo Fowler no me llamó. Y tampoco lo contacté. Era Stalwart quien venía casi todos los días y Eden contrató a una enfermera. El accidente de coche no fue muy grave. Pero fue fatal para el bebé que llevaba en el vientre. Estuve deprimida mucho tiempo hasta que vi la actualización que publicó Venom. En la foto. Llevaba un delantal y parecía estar cocinando gachas. Sonreía radiante y feliz. Y no había ninguna señal de que hubiera querido suicidarse. El pie de foto decía, enfermo pero comida preparada para alguien en este momento. De repente me sentí inmensamente agradecido de que el bebé se hubiera ido. No haber venido nunca a este mundo era mucho mejor que tener una familia y una infancia destrozadas. El día que me dieron de alta, Outspoken también vino a recogerme. Era amiga de Fowler. En el pasado. Por culpa de Fowler. A menudo se burlaba de mí. Pero después de que Fowler se peleara con la familia Stalwart, Outspoken, en cambio, nos ofreció su ayuda. Al ver mi rostro pálido, los ojos de Outspoken se pusieron rojos. Y apretó los dientes con rabia. ¿Está loco ese mocoso de Fowler? ¿Cómo se atreve a tratarte así? Me quedé desconcertado por un momento y luego lo comprendí. ¿Cómo es posible que los amigos del círculo no se enteraran de algo tan grave como un accidente de coche? Al ver mi cambio de expresión, Outspoken explicó rápidamente, Luminario. No pretendíamos no venir a verte. Fue Stalwart quien dijo que necesitabas descansar y no nos dejó venir. Después de decir eso, le dirigió a Stalwart una mirada de enojo. Lo miré con sorpresa. Inesperadamente su expresión no cambió. El médico dijo que necesitabas descansar. No le di mucha importancia y le di las gracias.
No volví a la casa que compartía con Fowler, sino a mi apartamento. Por la noche llamé a Fowler. Había algunas cosas que resolver. Pero alguien colgó la llamada. Y solo pude dejar el asunto de lado por ahora. Después de regresar a la empresa, el presidente Zhu me incorporó a una empresa de entretenimiento, bajo el grupo para ser su presidente. Esto me permitió cambiar el entorno. Inesperadamente, vi a Fowler y Venom allí. Ese día, de camino a la sesión de Fullweg. En cuanto llegué abajo, vi a Fowler con cara seria enfrentándose a Venom. Si quieres entrar en la industria del entretenimiento, dímelo. ¿Por qué tienes que vestirte así y venir a este pequeño estudio para una audición? Venom llevaba un vestido blanco con tirantes. Y su carita con maquillaje ligero estaba llena de terquedad. Vaciló. No quiero depender de tus contactos. Solo quiero que sepas que incluso sin ti puedo conseguir el puesto. Este pequeño estudio será solo mi punto de partida. ¿Un estudio pequeño? Esbocé una sonrisa fría. Es comprensible que la familia Stalwart, con su numerosa familia y gran influencia, desprecia a nuestro pequeño estudio. ¿Pero cuánto tiempo lleva Venom con Fowler? Incluso ha olvidado su propia historia. Además, ¿de verdad quería depender de sus propios esfuerzos? ¿Por qué tuvo que arrastrar a Fowler hasta aquí? Insidioso. Hola. ¿Quién no le daría prestigio a la familia Stalwart? Hablé con indiferencia desde atrás. Lo que dijo Venom es cierto. Este estudio es pequeño y no puede acomodar a un pez gordo como tú. Así que mejor busca otro lugar. Al oír mi voz, las expresiones de ambos cambiaron. Fowler se giró y me miró con expresión complicada. Luminaria. Te han dado de alta del hospital. Lo miré fijamente. ¿Qué? ¿Te decepciona que no muriera en ese accidente de coche? Fowler frunció el ceño. ¿De qué hablas? ¿Cómo pude pensar así? Me reí. Pero eso fue exactamente lo que hiciste. Fowler cerró los ojos y respiró hondo. Luminari. ¿No me entiendes un poco? En ese momento Venom había desaparecido. Y tuve que encontrarla. Estabas en la calle. Y había tantos peatones pasando. ¿Cómo pudo pasarte algo? Al ver la expresión algo impaciente de Fowler, de repente sentí que era extremadamente extraño. En un momento crítico de vida o muerte. Había confiado la esperanza de mi supervivencia y la del niño a otros. Mi corazón estaba hecho cenizas. Y ya no quería mirarlo. Me reí. Me reí después de una frase. Me das asco. Y me di la vuelta. Inesperadamente. Fowler me agarró del brazo de repente. Justo cuando estaba a punto de explicar algo, Venom, a su lado, se arrodilló de repente en el suelo. Cubriéndose el pecho con una expresión de dolor, titubeó. Me dolió muchísimo el corazón. Observé su torpe actuación con frialdad. Levanté la vista hacia la expresión ansiosa de Fowler. Y dijo con sarcasmo que tu querida estudiante está en peligro otra vez. No vas a ver cómo está. Fowler dudó un momento. Finalmente se agachó, recogió a Venom y se fue. Mirando la deslumbrante escena frente a mí. Aunque había perdido por completo la esperanza en Fowler, mi corazón aún sentía una amargura insoportable. En el momento en que me di la vuelta. Venom, acurrucado en los brazos de Fowler, me dedicó una sonrisa provocativa. Apreté las manos con fuerza. Y mis uñas se clavaron profundamente en mis palmas. Esa noche Fowler me llamó. Por teléfono. Me dijo con sentimiento de culpa que Venom había sido debido a su cardiopatía congénita, y que había crecido en un orfanato desde pequeña. Había tenido una vida difícil todos estos años. Y ahora que él se había convertido en su maestro, él iba a hacerse responsable de ella. Si yo no podía aceptar sus pensamientos, estaba dispuesto a liberarme. También dijo que después de que naciera nuestro hijo, seguiría cumpliendo con su responsabilidad como padre y no se perdería ningún momento importante en el crecimiento de un niño. Cuando escuché estas palabras,
Me reí tanto que se me saltaron las lágrimas. Colgué el teléfono y le dije que se largara. Qué irónico. Dijo que cumpliría con su responsabilidad como padre. ¿Pero dónde estaba? ¿El padre? ¿En el momento en que nuestro hijo desapareció de este mundo? Ah, estaba con su querido estudiante. Bloqueé el número de teléfono y la cuenta de WeChat de Foulter y me dediqué por completo a mi trabajo. Un día había una reunión de amigos. Y me fui de la empresa. En cuanto llegué a la entrada, me topé de frente con Foulter y Venom. Ahora. Venom vestía marcas famosas de pies a cabeza y tenía un delicado maquillaje. Cuando me vio, su rostro cambió. Y ella caminó directamente hacia mí, lumbrera. Eres tan despreciable. De hecho, le pediste al equipo de filmación que me ignorara. Fruncí el ceño y miré a Foulter. ¿Es este el estudiante al que has enseñado? Antes de que Foulter pudiera hablar, Venom se burló. Sus ojos llenos de burla, ¿qué hora es? Y sigues dándote aires de esposa de profesor delante de mí. Luminaria. ¿De verdad no lo entiendes o solo finges no entenderlo? Foulter ya no te quiere. Es solo que por el cariño de todos estos años, no soporta contarte lo del divorcio. De hecho, todavía te aferras a él. Eres tan descarada. Antes de que pudiera decir nada, una fría voz masculina sonó detrás de mí. Creo que hay alguien más desvergonzado. Cuando Foulter vio a Stalwart gritó, hermano, sorprendido. Stalwart lo ignoró y, en cambio, se paró frente a mí y miró fríamente a Venom. Venom. ¿Verdad? Hace tiempo que oigo hablar de ti. Tuviste 3 novios en un mes y llegaste a la universidad. 2 de ellos se pelearon por ti. Y uno de ellos sigue en el hospital de la ciudad. El rostro de Venom palideció. Apretó los labios con fuerza. Y miró a Foulter con impotencia. Foulter frunció el ceño, hermano. No tiene nada que ver con Venom. Esos chicos la acosaban con malicia. Stalwart lo miró fijamente. ¿Aún conoces tu propia identidad? Para ser sincero. La apariencia de Venom tampoco es tan impactante. ¿Por qué puede hacer que chicos que la conocen desde hace solo unos días se peleen por ella? No me digas que es por su encanto personal. La burla en las palabras de Stalwart era obvia. El rostro de Foulter se tornó lívido. Pero no pudo refutarlo. Un rastro de odio cruzó el rostro de Venom. Y ella inmediatamente abrió la boca con los ojos rojos. Stalwart. Sé que eres el hermano de Foulter. Pero no puedes difamarme con malicia, solo porque sientes pena por Luminary. Al fin y al cabo, es la esposa de Foulter. ¿Qué estás haciendo? Ah. Antes de que Venom pudiera terminar de hablar. No pude soportarlo más y le di una bofetada. Venom no esperaba que la atacara. Y ella se quedó allí, aturdida. Foulter la abrazó. Lleno de ira, Luminary. Has ido demasiado lejos. Al ver la cara familiar de Foulter, sentí náuseas. Se hizo el tonto cuando Venom decía tonterías. Pero ahora se estaba poniendo nervioso solo porque la habían abofeteado por sus malas palabras. Me burlé y pregunté, ¿es menos excesiva? Incluso quienes pasean perros saben atarles una cuerda. ¿Por qué no supiste controlar su boca cuando sacaste a Venom? Titubeé tras haber cumplido mi respuesta. Puedes mentirme. Pero no te mientas a ti mismo. Cuida de tu querido estudiante. Si hay una próxima vez. No sé si haré públicas tus gloriosas hazañas. Después de decir eso, a pesar de la furia de los dos, tiré de Stalwart y me di la vuelta para irme. Después de pasar por todo esto, yo tampoco estaba de muy buen humor. Saludé a mis amigos y me preparé para regresar. Cuando me di la vuelta, descubrí que Stalwart seguía siguiéndome. Tenía la mirada fija en nuestras manos fuertemente entrelazadas. Me sentí un poco avergonzado y lo solté de inmediato. Le pedí disculpas. No supe qué pensaba Stalwart por su expresión. Pensé que no le gustaba que lo tocara. Justo cuando estaba a punto de explicarle, de repente dijo, tiene razón.
Al verme allí aturdido, Stalwart levantó la cabeza y me miró fijamente, diciendo palabra por palabra. Lo que dijo Venom es cierto. Lo siento por ti. De noche. Acostado en la cama, recordé las palabras de Stalwart. Y mi cara volvió a sonrojarse levemente. No soy una chica inocente que no entiende el mundo. Sé lo que significa cuando un hombre dice que siente lástima por una mujer. Ahora que lo pienso. Conocí a Stalwart gracias a Foulter. Después de que Foulter me atrajera a su círculo, inevitablemente tuve contacto con Stalwart. Solía pensar que era muy difícil acercarse a él. Hasta que Foulter se peleó con la familia de Stalwart por mi culpa. Y Stalwart se mantuvo firme a su lado. Pensándolo bien, me dirijo a Salt Lake y suspiro. Aunque no he hablado mucho con Stalwart, siempre me ha ayudado. Incluso cuando Foulter me dejó en el lugar del accidente. Lo primero que vi al despertar fue a él. Es solo... Suspiré y no quise pensar más en ello. Solo esperaba que todo fuera solo una ilusión. Pero entonces Stalwart demostró con sus acciones que no era una ilusión. El sábado fue el cumpleaños de Outspoken. Y todos acordaron celebrarlo por ella esa noche. Inesperadamente Foulter trajo a Venom con él. Cuando Outspoken vio venir a la gente, inmediatamente mostró su insatisfacción. Si no la hubiera detenido, habría pateado a Vanna directamente. Después de todo, hoy era su cumpleaños. Y no quería hacerla infeliz. Es más, ya me he vuelto insensible a esta miserable pareja. Quería ver lo descarados que podían ser. Venom me dirigió una mirada triunfal. Como si no pudiera ver las miradas hostiles de la gente a su alrededor. Dijo tímidamente en Cupatislay, lamento mucho haber venido sin invitación. Foulter insistió en traerme para que conociera a sus amigos. Al ver que nadie hablaba, dije con tono despectivo, no hay nada que lamentar. No has visto mucho del mundo. Así que es razonable traerte para que ganes experiencia. Después de todo, ser amante no es tan fácil. Sobre todo en una familia adinerada. En cuanto terminé de hablar, todos estallaron en carcajadas. Venom estaba tan furiosa que se puso roja. Y ella estaba deseando correr y destrozarme. Foulter frunció el ceño. ¿De qué estás hablando tonterías? Venom es solo mi alumno. Asentí, mientras seas feliz. No me importa aunque digas que es tu madre. Foulter estaba tan enojado que se quedó sin palabras. Justo cuando estaba a punto de hablar. Alguien detrás de él dijo con calma, ¿de qué estás hablando? Te estás riendo tan felizmente. Cuando escuché la voz, mi cuerpo se congeló. Inmediatamente tomé la taza con sentimiento de culpa y fingí beber agua. La última vez que me enfrenté a incondicionales, sus palabras fueron como una confesión. Solté una risa seca y me escabullí. En cuanto llegué a casa, borré toda su información de contacto. No sé si lo notó. Justo cuando estaba absorto en mis pensamientos, cayó una sombra. Y Stalwart se sentó a mi lado con naturalidad. Con voz franca repitió con alegría lo que le acababa de pasar. El hombre a mi lado rió entre dientes. Y su voz profunda resonó en mi oído. ¿No te acosaban antes? Ahora sabes cómo defenderte, repliqué instintivamente. ¿A quién acosaban? Stalwart arqueó una ceja. Y una sonrisa algo desamparada apareció en su rostro. Extendió la mano frente a mí. De acuerdo. Bueno. Yo era el que sufría acoso. Está bien. Al ver que cambió de palabras, dejé de discutir y sin contemplaciones, le puse la taza en la mano. Entonces Stalwart la llenó de té y me la devolvió. De repente comprendí por qué se había vuelto tan silencioso a nuestro alrededor. Levanté la vista y vi que todos nos miraban con expresiones diversas. Me dio un vuelco el corazón. Y casi olvidé que esto no era el hospital. Cuando estuve en el hospital antes, Stalwart venía todos los días. Ya me había acostumbrado a que sirviera té y comidas. Y no me pareció que hubiera nada malo en ello. Pero al ver las miradas extrañas de la gente a mi alrededor, finalmente me di cuenta del problema. Efectivamente.
Había una mirada chismosa en los ojos de Outspoken. «¡Guau! Lo veo bien. Stalwart sí que está sirviendo a alguien. A ver si el sol se pone por el este esta noche». Estaba a punto de explicarle cuando el fiel a mi lado respondió en voz baja, «Sí. Supongo que sí». Ahora, no solo yo sino también el mismo Outright, nos quedamos atónitos. Nadie podría haber imaginado que ese hombre incondicional admitiría esta broma él mismo. Al verme allí, aturdido, Stalwart puso el pescado sin espinas en mi plato y dijo con dulzura, «Ya le quité las espinas». «Cómelo rápido». Le pregunté a su asistente. Y me dijo que estabas tan ocupado con una reunión hoy al mediodía que no comiste mucho. Acabas de salir del hospital hace poco. Así que necesitas cuidar tu salud. Outspoken se quedó mirando todo esto con asombro. Me subí la manga. Y tartamudeó él, sintiendo las miradas sorprendidas de la gente a su alrededor. Ojalá pudiera esconder la cabeza bajo la mesa. No me preguntes. No sé nada. Al segundo siguiente se oyó el sonido de cristales rotos. Fowler me miró con rostro furioso. ¿Qué hacen? Stalwart bajó lentamente los palillos. ¿Es difícil de entender? La cara de Fowler cambió varias veces. Y ya ni siquiera lo llamaba hermano. Pronunció una frase entre dientes, «Luminaria es mi esposa». Stalwart se burló, ¿tu esposa? Cuando la dejaste sola en el lugar del accidente por otra mujer, causando que perdiera a su hijo. Y estaba siendo cariñoso con esa mujer sospechosa. ¿Alguna vez pensaste que era tu esposa? No mereces ser su esposo y todo eso. Al final, el rostro de Stalwart también se volvió frío. Al oír estas palabras, Fowler palideció. Abrió la boca y me miró con impotencia. Con el rostro lleno de pánico y miedo, «Luminari». Dijo que yo, nuestro hijo. Lo interrumpí con calma, «Sí. Nuestro hijo ya no está con nosotros». Las pupilas de Fowler se dilataron de repente. Y sus ojos seguían mirándome con incredulidad. ¿Por qué? ¿Por qué no me lo dijiste? Soy el padre del niño. Y también tengo derecho a saberlo. Viéndolo furioso me pareció ridículo. ¿Por qué debería decírtelo? Desde el momento en que entregaste mi vida y la de tu hijo a otra persona. Ya perdiste el derecho a ser el padre del niño. Vacila. Nos conocemos desde hace 10 años y llevamos 7 juntos. Pero descubrí que nunca te he entendido del todo. ¿Recuerdas lo que me dijo Venom la última vez? Te dejaré hacer lo que quieras. Divorciémonos. La fiesta de cumpleaños de Outspoken finalmente fue un desastre. Después de que llegué a casa, me disculpé con ella. No le pareció para tanto. Incluso maldijo a Fowler y a Venom por teléfono. Los llamaba una pareja miserable. Y de vez en cuando, también insinuó que debería hacerle una mueca a Alwar. Me hizo sentirme entre divertido y molesto. Desde el último banquete de cumpleaños, Stalwart y Fowler han empezado a aparecer frente a mí con frecuencia. Entiendo un poco por qué Stalwart hace esto. Después de todo, como él dijo, ahora me persigue. En cuanto a Fowler, ya dijo claramente que quería hacerse cargo de Venom. Pero ahora tiene tiempo para venir a mi pequeño estudio todos los días. Justo ahora. Mi asistente me dijo que Fowler estaba aquí otra vez. Pensando que ya lo había rechazado varias veces el último mes, lo que hizo que toda la compañía se divirtiera. Suspiré y fui a verlo. Hacía días que no veía a Fowler. Y se veía mucho más demacrado cuando me vio. Sus ojos se iluminaron. Y su expresión era de una emoción indescriptible. Luminaria. Por fin estás dispuesto a verme. Mantuve la calma, ¿qué pasa? Fowler pareció pensar en algo. Y un destello de dolor brilló en sus ojos. Luminaria. De verdad no sabía que las cosas acabarían así. Nunca quise hacerte daño ni a ti ni al niño. Lo siento. ¿Empezamos de nuevo? ¿Luminaria? Por favor, dame otra oportunidad. Me apreté el puente de la nariz.
Estoy un poco impaciente, Fowler. No tienes que hacer esto. Si te sientes culpable conmigo por el niño. Realmente no hay necesidad. Después de todo. Cuando dejó este mundo. Era solo una masa de carne y hueso. Aunque al principio me sentí muy triste. Ha pasado tanto tiempo. Debería haberlo dejado pasar. No. La expresión de Fowler cambió bruscamente. Como si alguien le apretara el corazón. Y sus labios temblaron involuntariamente. Parecía incapaz de creer que pudiera hablar con tanta naturalidad del insoportable pasado. No. No es así. Ese era nuestro hijo. Luminario. ¿Cómo puedes decir tan fácilmente que solo era una masa de carne y hueso? No creo que puedas soltarme tan fácilmente. Ya no tuve paciencia para escuchar y me di la vuelta para irme. Inesperadamente Fowler me agarró la muñeca. Afortunadamente, tras haberme tranquilizado, el guardia de seguridad estaba justo afuera de la puerta. Les pedí directamente que lo acompañaran a la salida. En la oficina. Mi asistente me dijo que Fowler seguía esperando abajo y que no se había ido. Sentí un ligero dolor de cabeza. Justo cuando estaba pensando si volver más tarde, de repente recibí una llamada de Stallworth. Después de pensarlo un rato. Aún así, empaqué mis cosas y me fui de la empresa. En cuanto bajé, Fowler se acercó a mí apresuradamente. Pero antes de que pudiera hablar, Stallworth apareció por detrás. Pasé a Fowler y caminé directamente a su lado. Con la intención de irse con él, Fowler nos miró pálido. De pie inseguro y tembloroso habló, Luminary. ¿Tú también? Lo miré pero no respondí. A Fowler se le encogió el corazón. Y sus ojos se llenaron de un dolor extremo. Inesperadamente. En ese momento. Denham saltó. Hacía tiempo que no la veía. Y se veía aún más demacrada que Fowler. Ya estaba delgada y débil. Y ahora parecía un fantasma. Con el rostro demacrado. Perdiendo por completo su anterior mirada de suficiencia, tropezó y corrió al lado de Fowler. Y sus lágrimas cayeron como cuentas de un collar roto, Fowler. ¿Por qué viniste aquí? Te he estado buscando por mucho tiempo. ¿Por qué no respondiste a mis llamadas? Tengo mucho miedo. Fowler se quedó allí de pie, decadente. Cuando vio a Venom, fue como si recordara algo. Ignoró la pregunta de Venom y, en cambio, la arrastró frente a mí como un loco. Hablando con entusiasmo, Luminaria. Sé que estás enojada con Venom. Haré que se disculpe contigo ahora mismo. ¿Me perdonarás? Después de eso. De repente presionó la cabeza de Venom y le dijo con dureza, discúlpate de inmediato. Si no fuera porque siempre me dices lo lamentable que eres y me haces pensar que tus experiencias son similares a las de Luminary, ¿cómo podría haberme compadecido de ti y haberte mirado con otros ojos? Por suerte le pedí a alguien que investigara. De lo contrario, seguiría manteniéndome en la ignorancia. Eres una mujer llena de mentiras. En realidad, fuiste codiciosa y sedujiste a varios hombres. Pero dijiste que te acosaban. Estaba completamente ciega. Eres una mujer tan desvergonzada que ni siquiera mereces un solo cabello de Luminary. El cabello de Venom estaba despeinado por los tirones de Fowler. Y su rostro estaba cubierto de lágrimas y mocos. Parecía extremadamente avergonzada. Pero aún así mantuvo la cabeza en alto y se negó a disculparse. Miró a Fowler con una expresión distorsionada y a Venom con una mirada venenosa. Me sentí muy desafortunado y me di la vuelta y me fui con Stallworth. Inesperadamente. Tenía toda la razón. La verdad es que tuve muy mala suerte. El día que recién llegué a la empresa, mi asistente me dijo de repente que alguien había comprado temas de actualidad negativos sobre mí y la empresa. Fruncí el ceño y abrí Weibo. Efectivamente. Vi las noticias de Luminary. El presidente de la compañía ganadera. Regañando al recién llegado. Y los oscuros secretos de la ampliación y la compañía ganadera, en la lista de tendencias. Y el contenido era exactamente el vídeo del enfrentamiento entre mí y Fowler, que no había cumplido con lo que yo decía. Y Venom ese día.
Tras ser editada y modificada maliciosamente, me convertí en una anciana agresiva y de corazón negro que menospreciaba a la fiel familia y a los recién llegados. Venom se convirtió en una mujer inocente y bondadosa que se superó a sí misma. Fuerte. Y hermosa. En ese momento los internautas en la sección de comentarios estaban indignados. Me regañaban por ser presuntuoso. Incluso algunos fanáticos extremos de los hombres honestos de la compañía aprovecharon la oportunidad para regañarme por no ser una persona decente, por maltratar a sus hermanos y por no darles buenos recursos. No necesité pensar para saber que Venom estaba detrás de esto. Antes, me había culpado por su fracaso en la audición. Y ese día Fowler la obligó a disculparse conmigo. Supuse que me guardaba un profundo rencor. Pedí al Departamento de Relaciones Públicas que encontrara el vídeo de ese día y emitiera un comunicado. Inesperadamente el vídeo de vigilancia de ese día había sido borrado. Al mismo tiempo otro tema sobre mí también se convirtió en tendencia. Y esta vez, la punta de lanza apuntaba directamente hacia mí y hacia Stalwart. La persona que publicó el blog aludió a las cosas entre nosotros. Stalwart y Fowler. Daba a entender que estaba involucrado en una situación complicada entre los hermanos de la familia. Estaba claro que estaba casado con el hermano menor, pero aún tenía una conexión emocional con el mayor. No solo envidiaba y odiaba a la compañera de clase de mi marido. La calumniaba llamándola amante. Además, usé mi estatus para atacarla en el trabajo. Un grupo de comentaristas pagados en la sección de comentarios intentó desviar la atención del internauta hacia mí. En ese momento Fowler me llamó de repente. Me explicó con ansiedad que no tenía nada que ver con este asunto y que encontraría a Venom de inmediato y la obligaría a poner fin a esta farsa. No me negué. Después de todo, este asunto se originó en él. Y debería ser responsable. Fowler realmente hizo lo que dijo. Una hora después, la noticia desapareció sin dejar rastro de la lista de tendencias. Además, también aparecieron publicaciones sobre Venom como amante en la plataforma pública. Al ver que la crisis se había resuelto, suspiré aliviado. Por la noche fui a casa y me duché. Inesperadamente, sin previo aviso, recibí un mensaje de texto de Venom. No quise prestarle atención y bloqueé su número. Pero ella se dirigió directamente a mi empresa. El día que llegué a la planta baja de la empresa, Venom apareció repentinamente desde un costado del camino. En ese momento, estaba pálida como un fantasma. Me miró a través del parabrisas. Sus ojos estaban llenos de odio. Fruncí el ceño y quise llamar a los guardias de seguridad para que se la llevaran. Inesperadamente corrió como loca y golpeó la ventanilla del coche Luminary. Perra. Es por tu culpa que Fowler me ignora. Luminaria. Baja y explícamelo, zorra. No te basta con ser fiel. Y de hecho llegaste a seducir a Fowler. Por suerte Harding cumplió. Había muchos guardias de seguridad. Y la controlaron directamente. Al ver que el asunto estaba resuelto, entregué el coche a los guardias de seguridad. Justo cuando estaba a punto de darme la vuelta y entrar, oí una exclamación a mis espaldas: Presidente Luminary. Ten cuidado. Al segundo siguiente alguien me abrazó fuerte por detrás. Y entonces mi cuerpo se estremeció. Un leve olor a sangre me llegó desde atrás. Temblé y metí la mano en la espalda. Solo para tocar algo pegajoso. La voz contenida y débil de Stalwart resonó en mi oído. Esta vez no llego tarde. En el hospital. Me quedé aturdido en el pasillo. Con la imagen de Stalwart intentándolo en mis brazos, cubierto y con la sangre llenándome la mente. Cuando llegó la madre de Stalwart, me disculpé con ella, sintiéndome culpable. Deseando que quien yacía dentro fuera yo. Stalwart y Fowler son medio hermanos. La madre de Stalwart es su madre biológica y también la esposa de la familia Stalwart. La madre de Stalwart siempre ha sido muy amable conmigo. Me tomó la mano y trató de controlar sus emociones mientras me consolaba. No pasa nada. Luminaria. Sé que Stalwart te salvó voluntariamente. Y creo que estará bien.
Miré a la madre de Stalwart con algo de pánico. Justo cuando estaba a punto de explicarle algo, se abrió la puerta del quirófano. El médico nos dijo que la forma de la herida de cuchillo de Stalwart era bastante especial. Y que había perdido mucha sangre. Afortunadamente se cumplió mi promesa. La persona a quien apuñalaste no usó mucha fuerza. Y la herida no fue profunda. Además, lo trasladaron al hospital a tiempo, por lo que no corría peligro inmediato. Tras confirmar personalmente que Stalwart estaba bien, la madre de Stalwart sonrió y me preguntó si quería charlar con ella. Asentí y la seguí. En el coche, la madre de Stalwart y yo nos sentamos juntas. Después de un rato, ella sonrió. Quizás te preguntes cómo me enteré de esto. Pero quizá no esperes que haya oído hablar de ti hace tanto tiempo. Ella vio la confusión en mis ojos y sonrió. Negando con la cabeza, Stalwart ha sido entrenado como sucesor desde niño. Y he sido muy estricto con él. Por un tiempo. De repente se volvió un poco extraño. Llegaba muy tarde a casa todos los días después de la escuela. Le pregunté si había pasado algo. Me preguntó por qué había tanta distancia entre la gente. Que podía ir y volver de la escuela en un coche cómodo todos los días. Pero algunos solo podían hurgar en los botes de basura de la calle. En aquella época. Estaba en primaria. No sabía cómo decirle que el mundo no es justo. Así que le dije que cada persona es diferente. Pero en el futuro, gracias a sus esfuerzos, podría ayudar a muchas personas a dejar de vivir así. Desde ese día en adelante. Volvía a casa aún más tarde. Y siempre estaba sucio cuando volvía. Más tarde. Me enteré. Me apoderé de las palabras con voz ronca. Descubrí que iba a rebuscar en los cubos de basura todos los días y le daba las botellas que recogía a una niña. Dijo que su futuro estaba demasiado lejos. Pero que aún podía ayudar a otros ahora. En el hospital. Me senté junto a la cama del hospital aturdido. Observando al Stalwart inconsciente. Nunca pensé que el chico de entonces sería él. En ese entonces mis padres acababan de fallecer. Y un pariente lejano me adoptó. Me ordenaron recoger la basura todos los días y no comer gratis. No sé desde cuándo. Los varios botes de basura a los que iba a menudo estaban completamente vacíos. Más tarde me enteré de que era otro chico el que se había llevado todas las botellas antes que yo. Me desanimé al instante. Pero inesperadamente no había cumplido mi obsesión. Me dio las botellas en la mano. Le pregunté por qué lo hacía. Pero no dijo ni una palabra. En ese momento pensé que esa persona era realmente tonta. Pero no me negué. Necesitaba el dinero. Manteníamos este delicado equilibrio. Él se llevaba los botes de basura de atrás. Y yo, los de adelante. Al final, todas las botellas que recogimos acabaron en mi mochila. Viéndolo cansado y sucio cada día. Tras varios días de lucha, decidí dividir el dinero de la venta de las botellas con él a partes iguales. Se quedó atónito por un momento. Y entonces sonrió y lo aceptó. Entonces vi un coche de lujo pararse frente a nosotros. Un hombre de traje salió del coche y lo llamó joven amo. Así sin más. Se subió a ese coche de lujo. Me sentí engañado y me di la vuelta para irme. Inesperadamente. El niño asomó la cabeza por la ventanilla del coche y sonrió. Dijo que me daría una sorpresa mañana. No me detuve. Le di la espalda y fruncí los labios. Pensando en mi corazón que si de verdad quería darme una sorpresa, debería devolver el dinero que acababa de robar. Sin embargo, no me llevé ninguna sorpresa. Y ni siquiera sabía mi nombre. Porque mi tía no me dejó ir más a la escuela al día siguiente. Dijo que la matrícula era carísima. Después de quedarme en casa unos meses, fui a ver a mi tío policía en secreto. Y luego mi tía me envió a un internado barato. Más tarde, estudié mucho y finalmente entré en la mejor preparatoria de la ciudad. Fue allí donde un fiel compañero me reconoció. Porque seguía igual que de niño. Se me iluminaban los ojos al ver botellas de plástico.
Incluso el patrocinio que me dio la familia de Stalwart en aquel entonces fue una iniciativa suya. Es solo que antes de que pudiera encontrar una oportunidad adecuada para hablar conmigo, Fowler me conoció primero. Después, un paso lento hizo que cada paso fuera lento. Tan lento que al final. Finalmente me salvó un paso por delante de Fowler. Estaba tan perdido que pensé que ni siquiera sabía que ese valiente había despertado. Al verlo me sentí abatido. Frunció el ceño y me preguntó si Fowler me había acosado o si Venom me estaba causando problemas otra vez. Negué con la cabeza y me di la vuelta para encontrarme con el doctor. Firme. Que parecía presentir algo. Dijo con voz ronca detrás de mí, luminaria. Hice todo esto voluntariamente. No tienes que sentirte en deuda. Me ardían los ojos. Y salí rápidamente de la habitación. Fui al hospital todos los días durante los siguientes días. Durante ese tiempo, también me encontré con Fowler. Ya no tenía la mirada alegre de antes. Resultó que Venom ya estaba preparada para luchar a muerte contra todos antes de venir a buscarme. Convirtió su amor por Fowler en odio y publicó todo lo que pasó entre ellos en Internet. Ahora lo han expulsado de la escuela y también se ha vuelto infame en Internet y en el círculo. Cuando me vio parecía abatido y culpable. Asentí sin decir palabra. A modo de saludo. Antes de subir al ascensor. Me pareció oír la voz perdida y temblorosa de Fowler. Si no hubiera habido veneno, seguiríamos así. No respondí. Quizás él tampoco quería oír mi respuesta. Porque ambos sabíamos con claridad que no había peros en este mundo. Un mes después, Stalwart recibió el alta hospitalaria. Durante este tiempo lo estuve cuidando en el hospital. Al ver que se había recuperado bien, la madre de Stalwart a veces me llevaba de compras y me presentaba a ese grupo de damas adineradas. Me trataba como su futura nuera. Una vez le pregunté a la madre de Stalwart si de verdad no le importaba mi identidad. Al fin y al cabo, Stalwart podría haber encontrado esposa en una familia de su mismo nivel social. Lo cual habría sido beneficioso para él y la familia Stalwart. Aunque la madre de Stalwart sonrió. El desdén en su mirada era evidente. Dijo que hoy en día Stalwart tenía que depender de una alianza matrimonial para fortalecer a la familia. Entonces, todo su arduo trabajo de los últimos 10 años habría sido en vano. Además, ya había sufrido las dificultades de una alianza matrimonial familiar. ¿Cómo iba a permitir que su hijo siguiera sus pasos? Creí lo que decía la madre de Stalwart. Después de todo, ella era una mujer muy decidida. Esta fue también una de las razones de la discordia entre ella y el padre de Stalwart. Sin embargo, en mi opinión, fue el padre de Stalwart quien no supo apreciar a nadie. Ahora que lo pienso. Aunque Fowler era hijo ilegítimo en cuanto a sentimientos, se parecía mucho al padre de Stalwart. Sin embargo, aunque a la madre de Stalwart no le importó, los chismes de los demás nunca cesaron. Tras pensarlo mucho, finalmente presenté mi renuncia, murmurándole al presidente Tzu. El presidente Tzu no se sorprendió. Me conocía bien. Así que no dijo nada. Una semana antes de irme al extranjero, fui a la prisión a ver a Venom. Me disgustó su comportamiento. Pero también entendí que la responsabilidad de lo ocurrido entre ella y Fowler no recaía solo sobre ella. Pero no debería haber albergado la intención de matarme y herir a Stalwart. Así que vine. Listo para asestarle a la orgullosa ella el golpe final. Venom se sentó frente a mí. Aún con esa expresión altanera y desdeñosa. Cuando me vio, sonrió burlonamente. Pero aún vi un destello de expectación y decepción en sus ojos. Le pregunté. ¿Estás decepcionada de que Fowler no haya venido? Antes de que se le borrara la mueca de desprecio, agité la mano con el anillo de bodas frente a sus ojos. Me he vuelto a casar con Fowler. Fowler me dijo una vez que Venom era huérfana y había crecido en un orfanato desde pequeña. Aunque no todas son así. Para la mayoría de las chicas que carecen de amor. A veces la persona que aman es el mundo entero. Aunque ella quería luchar a muerte contra Fowler. En mi opinión.
Sus acciones fueron más bien como obligar a Fowler a volver con ella. Para una persona tan enamorada que valora a su amante, hay del mundo entero. ¿Cómo no iba a ser la traición de un hombre la mejor venganza? Sin duda. El rostro de Venom cambió al oír esto. Dio una palmada en la mesa y se levantó. Me miró con fiereza como un perro feroz. Desearía poder destrozarme, lumbrera. Perra. ¿Viniste hoy a presumir? No creas que Fowler te ama de verdad. Si no te hubieras aprovechado de la situación, ¿cómo podría Fowler siquiera mirarte? Le expuse todas tus cosas sucias. Y ni siquiera preguntó. No significas nada para él. Apreté los puños y reprimí la sorpresa en mis ojos. Solo dijo que Fowler no preguntó sobre este asunto. ¿Y entonces quién silenció esa noticia? Al segundo siguiente Venom dio la respuesta. Se burló y dijo: «¿Qué suerte tienes, perra? Ese pequeño puesto iluminado donde no solo te apuñalaron, sino que también te ayudaron a lidiar con la noticia». ¿Y qué? Una mujer sucia como tú está condenada a no ser feliz. Reprimí la amargura en la boca y la miré con burla. No importa lo infeliz que sea. Sigo siendo la señora Fowler. La esposa de Fowler. Pero tuviste que comprometerte con una restricción de seguridad y solo para eliminar la vigilancia y vengarte de mí. Incluso heriste a alguien con un cuchillo y desperdiciaste tus mejores años en prisión. Mirando la cara de Venom, que poco a poco se fue distorsionando por los celos. Escribí las palabras: «Pasa el resto de tu vida aquí en paz». Y me di la vuelta para irme. El día que me fui al extranjero, el presidente Su me envió al aeropuerto. No le conté a nadie mi partida. Después de todo, Stalwart y yo teníamos muchos amigos en común. Esto fue el resultado de una larga y cuidadosa reflexión. No podía ignorar la reputación de Stalwart. Ya le debía mucho y no podía hacerle más daño. Antes de subir al avión, eché un último vistazo a este lugar donde había vivido tanto tiempo. Y inesperadamente encontré a Stalwart de pie a lo lejos. Nos miramos entre la multitud. Venom. El estudiante recién adoptado de Fowler. Todo terminó en esta mirada sin palabras. Epílogo en las calles de Lund, medio año después. El cielo, despejado y soleado hacía un momento, empezó a lloviznar al segundo siguiente. Había gente yendo y viniendo por la calle. Y por todas partes había gente buscando refugio de la lluvia. Un hombre blanco pasó corriendo a toda prisa y me empujó con fuerza. Justo cuando estaba a punto de caer al suelo, unas manos fuertes me sujetaron la cintura. Y un aroma familiar me llegó a la nariz. My heart was pounding wildly. In an instant. Familiar eyebrows and eyes came into view. Oí mi propia voz atónita: ¿por qué estás? La mirada del hombre era ardiente y sincera. Como un rayo de sol capaz de derretir la escarcha del mundo. En esta calle bulliciosa y ruidosa. Escuché claramente sus palabras. Estoy aquí para encontrar a alguien. Le debía una sorpresa hace muchos años. Y hoy estoy aquí para devolverlo. Con el resto de mi vida.